El Sol ha sido desde el origen mismo de nuestro planeta la presencia que hace posible nuestra existencia. Lo vemos cada día surgir por el horizonte, constante, brillante, aparentemente eterno. Pero esa impresión es solo una ilusión creada por la brevedad de nuestras vidas. En realidad, el Sol tiene un ciclo, una evolución y, como toda estrella, un final. Su destino ya está escrito en la física que lo gobierna y comprenderlo significa mirar hacia el futuro más remoto de la Tierra, hacia un tiempo tan lejano que escapa por completo a nuestra escala humana, pero que aún así forma parte de nuestra historia cósmica. Para imaginar su final, debemos regresar a su origen. Hace unos 4.600 millones de años, el lugar que ocupamos en el cosmos era una región oscura y caótica de gas y polvo. Poco a poco, la gravedad fue acumulando ese material en un punto central. La nube colapsó, se calentó y alcanzó una temperatura tan gigantesca que encendió las reacciones nucleares que dan vida a una estrella. Así nació el Sol, y a su alrededor, en el remolino de polvo y rocas sobrantes, comenzaron a agruparse los planetas que hoy conocemos. Entre ellos, la Tierra. Desde ese momento, el Sol ha funcionado como un gigantesco reactor nuclear. En su núcleo, fusiona hidrógeno para convertirlo en helio, liberando una energía descomunal que viaja hacia afuera y llega hasta nosotros, calentando nuestro planeta y permitiendo la vida. Este proceso ha sido estable durante miles de millones de años gracias a un equilibrio perfecto entre la gravedad que intenta comprimir el Sol y la presión interna que intenta expandirlo. Pero ese equilibrio depende de un combustible que no es infinito. Cada segundo, el Sol consume millones de toneladas de hidrógeno. Aunque su reserva es enorme, el núcleo donde ocurre la fusión se agota lentamente. Con el paso del tiempo, ese agotamiento provoca cambios. El Sol se vuelve más grande, más brillante y más caliente. Cambios imperceptibles a escala humana, pero profundamente significativos a escala geológica. Mucho antes de que el Sol llegue a su final, estos cambios afectarán a la Tierra. En unos 1000 millones de años, el aumento de la luminosidad será tan grande que los océanos comenzarán a evaporarse. El vapor de agua llenará la atmósfera y reforzará el efecto invernadero de manera brutal. El planeta se calentará hasta convertirse en una versión más suave pero igualmente letal de Venus. Los océanos se perderán en el espacio, la atmósfera cambiará por completo y la vida, tal como la conocemos, desaparecerá. La extinción de la vida precederá con mucha diferencia al final del Sol. Sin embargo, el momento más espectacular llegará cuando el hidrógeno del núcleo se agote casi por completo. El Sol ya no podrá sostenerse del mismo modo, y su núcleo comenzará a comprimirse bajo su propia gravedad, alcanzando temperaturas aún más extremas. Esa contracción calentará las capas externas, que reaccionarán expandiéndose hasta un tamaño colosal. El Sol se transformará en una gigante roja, un astro tan grande que podría llegar a ocupar la órbita actual de Mercurio, Venus e incluso la de la Tierra. Para entonces, nuestro planeta será una roca sin vida, quemada, sin océanos, sin atmósfera, sin nada recognoscible. La gran cuestión que la ciencia intenta resolver es si la Tierra será devorada por el Sol o simplemente quedará abrasada pero intacta. Algunos modelos indican que el Sol perderá tanta masa durante su expansión que la órbita terrestre se alejará ligeramente, permitiendo que el planeta sobreviva físicamente. Otros modelos, más precisos, sugieren que el rozamiento con las capas externas del Sol será suficiente para arrastrar a la Tierra hacia el interior. En cualquiera de los casos, el resultado para la vida y nuestra historia es el mismo: el planeta quedará completamente destruido. Durante la fase de gigante roja, el Sol fusionará helio en carbono y oxígeno en su núcleo. Será una fase relativamente breve comparada con su existencia total. Cuando el helio también se agote, el Sol ya no tendrá forma de generar energía suficiente para sostener sus capas externas. Entonces comenzará una etapa de desprendimiento.
Las capas exteriores se expandirán y se perderán en el espacio, formando una gran nube de gas que brillará tenuemente bajo la luz del núcleo remanente. Esa nube será una nebulosa planetaria, una estructura increíblemente hermosa vista desde lejos, un velo de colores suspendido en la noche del cosmos. En el centro de esa nebulosa quedará el núcleo final del Sol, una enana blanca. Este objeto será extremadamente denso, del tamaño aproximado de la Tierra pero con una masa casi equivalente a la del Sol. Al principio brillará con un fulgor blanco, muy caliente, aunque sin reacciones nucleares. Poco a poco, durante miles de millones de años, la enana blanca se enfriará y su luz se apagará. Eventualmente, se convertirá en una enana negra, un remanente frío y oscuro que marcará el final definitivo de la historia del Sol. Será un objeto silencioso, sin energía, sin brillo, flotando en un universo que seguirá cambiando mucho después de que él haya terminado su existencia. Mientras tanto, el sistema solar será irreconocible. Los planetas exteriores, como Júpiter o Saturno, podrían sobrevivir, pero sus órbitas se verán alteradas por la pérdida de masa del Sol. Algunos podrían escapar al espacio interestelar, mientras que otros seguirán orbitando alrededor de la enana blanca oscura. La Tierra, si no ha sido devorada, será una roca estéril, quemada y sin ningún indicio de la vida que una vez albergó. Este relato puede parecer trágico, pero también es profundamente inspirador. Nos muestra que incluso algo tan inmenso como una estrella tiene un ciclo de vida y que nuestro momento en la historia cósmica es único. Ahora mismo vivimos en una época privilegiada, una ventana de tiempo en la que el Sol es estable, en la que la Tierra es habitable y en la que la vida ha alcanzado la capacidad de entender su propio destino. Somos una especie capaz de mirar hacia el futuro lejano y comprender un final que nunca veremos. Y también somos una especie capaz de imaginar cómo escapar de ese final, buscando otros mundos, otras estrellas, otras oportunidades. El final del Sol no es una amenaza, sino una certidumbre. Pero es una certidumbre tan lejana que lo único que realmente nos enseña es a valorar el tiempo cósmico en el que existimos. Un tiempo en el que el Sol todavía brilla, la Tierra aún respira, y nosotros podemos contemplar el universo con preguntas que ningún otro ser vivo ha formulado nunca. El Sol morirá algún día, pero mientras tanto, somos testigos de su vida y herederos de su luz. Y quizás, si la humanidad aprende a viajar más allá de su estrella, nuestra historia continuará incluso después de que el Sol haya dejado de brillar para siempre.